a un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 5. No traje más lentes. Primera de Corintios 10, 5. Y vamos a leerlo en nombre del Señor. Dice, sin embargo, dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas, verso 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. No seáis pues idólatras como algunos de ellos fueron. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Verso 12. Por tanto, el que cree estar firme, esta versión de las Américas dice, tenga cuidado, no sea que caiga, dice. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más en esta noche a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos das para reunirnos, Señor, y para poder acercarnos a ti, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que tú nos hables porque somos necesitados, Señor, de ti, y que esa palabra pueda venir como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que podamos ser buena tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Fíjense que me gustaba mucho este pasaje porque creo que el Señor nos habla de muchas formas, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a leer Hebreos 1, dice que Él habló antes a nuestros padres por los profetas, ¿verdad? Lo leíamos el día domingo, que Él habla de muchas maneras y a veces nos habla con mucho amor, ¿verdad? A veces trae palabra como, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a todos nos gustan esos versículos que son promesas de Dios para nuestra vida. Pero también el Señor como un buen padre, ¿verdad? Como un padre que atiende a su familia, que es proveedor, que es cuidadoso de sus hijos, les lleva cosas, les provee, pero también les llama la atención, ¿verdad? Cuidado ahí por ese camino porque ahí está peligroso, o mira, ten cuidado por allá, o no hagas esto. Advierte, pero no porque sea, yo no lo veo como un Dios regañón o así un Dios airado, sino que lo veo como un Dios preocupado por sus hijos, ¿verdad? Un Dios que está atento y que dicen, miren, les tengo que hacer algunas advertencias. Y por ejemplo, el libro de Proverbios está lleno de tantas advertencias, ¿verdad? Una de las advertencias que hace, por ejemplo, habla de la mujer adúltera y habla de las riquezas mal habidas, habla de las malas compañías y habla un montón de consejos donde Dios está advirtiendo, ¿verdad? Y está señalando a su pueblo para que nosotros tengamos cuidado. Ahora me llamaba la atención porque aquí en Primera de Corintios el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que lo hemos estudiado en otras ocasiones, que ya la había regañado antes, porque les dicen, primero empieza con que miren, yo les traía vianda y ustedes están todavía en pañales, les tengo que dar lechita. Luego que les cambia ese mensaje, aparece que había una persona dentro de la iglesia en pecado y les dice, miren, y pecado
que ni siquiera se ve en el mundo, dice. Porque a veces mucha gente habla, ¿verdad? No, para ser cristianos así como esos, estoy mejor en el mundo, o yo conozco a fulano de tal que él no asiste a ninguna iglesia, y qué persona la que es. Entonces, muchas veces algunas personas comentan eso, pero el mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, ¿verdad? Dice, se oye pecado que ni siquiera se escucha con los de afuera. Pero luego llega aquí a este versículo y a mí me llamaba mucho la atención porque hay una promesa de Dios sobre su pueblo. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, Dios los llama. Primero yo me ponía a pensar, ellos esperaron tantos años la promesa, porque había una promesa de bendición sobre ellos, ellos la esperaron, les llegó, pero cuando les llegó, no la supieron aprovechar. Como lo que hablábamos el domingo, ¿verdad? Que todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de Jesús y de que Jesús va a venir y que van a ser de una virgen, que llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que sobre él vendrán los 7 espíritus de Dios. Y la Biblia está constantemente hablando de Jesús, pero cuando viene a la tierra, cuando llega, dice la Biblia, a los suyos vino, dice, mas los suyos no le recibieron. Entonces nos podría pasar a nosotros, o le podría pasar a alguien en algún lugar del planeta, o los que nos ven a través de internet, ¿verdad? Que tanta palabra recibir y escuchar acerca de las bendiciones de Dios, pero luego, cuando llega la bendición, cuando llega el tiempo de visitación, no poder aprovecharlo. Porque Dios les llama al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le dice, miren, yo los voy a sacar de la esclavitud, los voy a sacar de ese tiempo. Yo me imagino al pueblo de Israel porque, miren, yo no sé si a ustedes, bueno, todos nos ha tocado pasar diferentes situaciones difíciles, ¿verdad? En la vida. Y muchas veces hay situaciones que uno dice, ¿cuándo se va a terminar esta prueba? ¿Cuándo va a terminar esta lucha? ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Y cuándo voy a ser por fin libre del yugo esclavizador de Faraón, ¿verdad? Porque hablábamos una vez con unos hermanos que a veces los yugos de esclavitud, ¿verdad? Se pueden sentir literalmente como una bota en la nuca, así lo visualizo yo, ¿verdad? Como una bota acá que lo tiene a uno aprisionado, y aquí solo vas a hacer lo que yo digo y no vas a ver al cielo, porque puede pasar eso en nuestras vidas. Pero ellos están clamando durante muchos años, 400 años, para ser libres de esa esclavitud. Y hay un dicho, ¿verdad? Que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que lo aguante, algo así dice el refrán, ¿verdad? Pero habla en el sentido que todo tiene un final. Escuchaba una historia en redes sociales que dice que a un rey le regalaron un pergamino. No recuerdo exactamente la historia, pero más o menos se las voy a contar como la recuerdo. Un pergamino pequeño, y dice que le dijo, no sé si fue su papá, y le dice, mira, cuando todo vaya bien, lee este pergamino. Y cuando todo vaya mal, también lee este pergamino. Y entonces dice que en una oportunidad que todo iba mal, él abrió y dijo, y decía, esto también pasará. Entonces le recordaba que en los momentos de dificultad esto iba a pasar y que iban a venir tiempos buenos. Pero en los tiempos de abundancia y cuando todo iba bien, también le dijo que lo leyera, porque decía, esto también pasará, como diciendo, no te creas autosuficiente, sino que sigue siempre dependiendo de Dios, ¿verdad? Que Él quiere darnos lo mejor, pero que estemos siempre dependiendo de Él. Y entonces yo me ponía a pensar en el pueblo de Israel, que les llegó el tiempo de visitación, 400 años, dice, clamando. Yo no sé si ustedes han orado alguna vez, como yo les decía, por algo, ¿verdad? No, Señor, por favor, que termine esta prueba, Señor, que podamos salir adelante con esto. Y uno clamando y clamando y clamando. Y luego llega el tiempo de visitación y que no lo podamos aprovechar,
que no podamos echar mano de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hablábamos también hace 2 semanas acerca de la fe, ¿verdad? Porque la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero además de la fe, necesitamos ahora permanecer y alcanzar esas promesas que llegaron. Y hablando de la fe, me gustaba mucho un versículo porque dice, mirad a vuestros pastores, dice, ¿cuál ha sido su ejemplo? ¿Y cuál ha sido el resultado de su fe? Dice. Por eso yo me gozaba mucho el día domingo, cabal, con el pastor Julito. Y me llenaba de felicidad en mi corazón, porque yo decía, eso es lo que dice la Biblia. Ese es el resultado de su fe, dice. ¿Verdad? Se ve el fruto, dice, mirad a vuestros pastores, su conducta, y cuál ha sido el resultado de vuestra fe. Por eso miren qué importante creer, porque el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, ¿verdad? Muchas veces, y yo me imagino cuando llevaban a Daniel al foso de los leones, ¿verdad? Todos, ay, miren, ya vieron, por eso no hay que orar, porque ven, Daniel por estar orando ya lo llevan al foso de los leones. Se convirtió en un escándalo, ¿verdad? En un mal ejemplo. Pero cuando Dios lo libró del foso de los leones, su vida fue un ejemplo del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer. Pero entonces ahora el pueblo de Israel, Dios los llama, ¿verdad? Y después de estar clamando, yo digo, estar clamando 400 años, el final se puso más duro. Porque decía un pastor, y es cierto también, ¿verdad? Que cuando la noche está más oscura, dice, es porque está a punto de empezar a amanecer. Y porque así va la noche, ¿verdad? Llega al punto más oscuro. Y cuando llega a lo más oscuro es porque ya se viene el amanecer, se viene el nuevo día, ¿verdad? Y dice la Biblia también que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero muchas veces en el final de los procesos, y yo creo que esa es una esperanza de aliento para muchos de los que quizá en algún momento hemos estado atravesando algún proceso o han atravesado algún proceso, saber que cuando las cosas se ponen peor, cuando uno dice, ay, ahora sí se puso lo más difícil, es porque está a punto de llegar la bendición, ¿verdad? Y hablaba también un pastor, por ejemplo, de Jesús, cuando llega a la barca, está la tempestad en el mar y está sacudiendo el barco. Pero dice que el Señor no llegó a la primera vigilia, ni a la segunda, ni a la tercera, sino que llegó ya en lo último, cuando ya no tenían esperanza. ¿Qué pasó con Lázaro? No llegó cuando estaba enfermo, no llegó al primer día, no llegó. A veces Dios puede permitir que las cosas se compliquen más, como el horno 7 veces calentado. Pero cuando está lo peor, podemos tener la esperanza, que dice, permanece la fe, la esperanza y el amor, que todo está a punto de terminar, que ahora viene lo bueno, que viene la bendición después de la prueba y la dificultad, ¿verdad? Pero en el pueblo de Israel lo vemos, porque cuando ellos ya están a punto de ser liberados, Faraón se enoja y dice, ¿saben qué? Ahora que ellos recojan su paja y pónganles más trabajo. Y les aumentó el yugo esclavizante y se ensañó con ellos para no dejarlos ir. Y yo me imagino, es que yo lo visualizo así, yo me imagino al pueblo de Israel, cabal, así como la bota aquí en la nuca, así pisoteados y oprimidos. Porque a veces las opresiones no son solo físicas, sino que a veces son espirituales, ¿verdad? Y a veces algunos enemigos son espirituales a tal punto que hasta se llega a sentir esa batalla, ¿verdad? Esa lucha espiritual. Pero la buena noticia es de que finalmente son liberados y con mano poderosa. Porque a mí me encanta lo que dice la Biblia, que Dios dice, no es hombre para que mienta, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Entonces lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Y fíjense que muchas veces, aún a pesar de nosotros mismos, a mí me impresiona eso, porque muchas veces
a pesar de la incredulidad de las personas, o de nosotros, me voy a incluir yo esta noche, ¿verdad? A veces a pesar de la incredulidad de nosotros, o incluso de la falta de fidelidad de muchos, porque dice la Biblia, aun si fuéramos infieles, dice el apóstol Pablo, y él se incluye el apóstol, que para mí es mi respeto, ¿verdad? Qué ejemplo de apóstol. Pero dice, aun si fuéramos, dice, y se incluye él permanece fiel, dice. Y entonces, en ese mover, escribía, por ahí compartió el doctor Pren esta semana un pensamiento, un devocional, donde él decía que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y eso es bien interesante porque muchas veces hay gente que tiene dones y llamamiento, pero de pronto están mal. Pero el don sigue estando. A veces ministros de alabanza, a veces predicadores, pastores. Pero, decía él, el don sigue. Lo que ya no sigue, decía él, es la presencia de Dios, la unción de Dios. Como lo que le pasó a Saúl. Porque a Saúl no le quitaron el reino inmediatamente. Él siguió siendo rey. Incluso el profeta salió a ofrecer holocausto con él. Como yo siempre hablo de eso, yo digo, está bien, mira, pues ya, solo hacemos una campaña, ¿verdad? Como decimos aquí en Guate. Salía a ofrecer holocausto conmigo para que los demás no digan. Y entonces todos, ahí está el profeta con Saúl, hoy sí, porque no destruyó a todos los amalecitas. Y ahí están las vacas gritando y el ganado y los niños. Y en eso sale Samuel y sale con Saúl y los dos salen a ofrecer y todos se quedan. ¿Y aquí qué pasó? Entonces Dios es tan lindo, ¿verdad? Y tan misericordioso que muchas veces Él cubre por misericordia. Cubre personas, cubre pecados por el amor que nos tiene, ¿verdad? Incluyámonos todos. Si el apóstol Pablo se incluyó como esencial. Entonces yo me ponía a pensar que hay cosas que son por misericordia, ¿verdad? La salvación es por misericordia. Dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice, sino que es don de Dios. Entonces hay cosas que Dios nos regala. Y aún muchas veces, a pesar de nuestra incredulidad, y aún a pesar de nuestras fallas, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en Sara, porque Sara, ella está escuchando la conversación del Señor con Abraham y le dice, de aquí a un año tu esposa tendrá un hijo, y ella se ríe. Ella no creyó a la palabra que Dios estaba dando, pero aún a pesar de la incredulidad de ella, Dios cumplió y Dios le dio a su hijo. Pero hay otras cosas que dice la Biblia. Hay cosas que son por misericordia, ¿verdad? Y por gracia, pero hay cosas que son galardón. Porque cuando nosotros vemos que le escribe a las iglesias de Apocalipsis y les empieza a hablar, y a cada una primero le habla de lo bueno y después les llama la atención para que se corrijan en lo malo, ¿verdad? Porque aún los malos tienen algo bueno, pero y también muchas veces los buenos tienen cosas malas. Entonces todos necesitamos arreglar algo, pero les dice, endereza lo que está por morir, si no vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Y uno dice, y no que Dios es misericordioso, y no que Dios es un Dios de amor, ¿y por qué le va a quitar el lugar? Y alguien podría hasta decir, ¿verdad? Como decía un refrán, es el que da y quita, y tenía una su frase, ¿verdad? De que lo que se regalaba ya no se tenía que quitar. Pero Dios muchas veces puede dar algunas cosas que las puede quitar. Yo me recuerdo en una oportunidad que el Señor me habló, yo estaba así, Dios tan lindo, porque Él a veces nos permite hablar y razonar con Él, ¿verdad? Él es Dios y no tiene por qué razonar con nosotros, ni darnos explicaciones de lo que Él hace, ¿verdad? Pero Él se toma su tiempo. Por eso en Isaías dice, venid, dice, y razonemos, dice. Estemos a cuenta, dice Dios, dice, a ver, discutamos, a ver qué, a ver, contame, ¿por qué? Bueno, es que no sé qué.
Dios se toma ese tiempo. Pero yo estaba con el Señor y pensando, yo decía, ¿cómo es? Hablando del perdón, ¿verdad? Que es que con el perdón muchas veces es tan difícil, porque Dios dice, perdona hasta 70 veces 7, pero a veces hay cosas dentro del perdón que no se recuperan. Y entonces me hablaba el Señor y me decía, perdoné yo a Adán y Eva cuando pecaron contra mí. Y entonces yo le dije al Señor, sí, Señor, los perdonaste, le dije. Les devolví yo el huerto. Y entonces me quedé frío en ese momento. Y yo le dije, Señor, no se los devolviste, le dije. Entonces, Dios, igual con el pueblo de Israel, ahora los ha sacado de Egipto, aquí en esta historia que estamos viendo. Pero ahora la tierra que Él les prometió va a depender de muchos factores más, ya no de la misericordia, ya no de esa gracia inmerecida, ese don inmerecido que muchas veces nos podemos acostumbrar. No, si yo 7 suelas mal habido y ahí Dios me bendice. No, va a haber un momento en que van a haber cosas que ya no vamos a poder alcanzar. A mí me impresiona incluso Moisés, porque para mí Moisés, un patriarca ejemplar, Dios le dice, mira, ¿quieres que te quite este pueblo? Y te dé un pueblo más grande, le dice, porque ese pueblo era rebelde. Yo hubiera aceptado la oferta. no por la iglesia, sino por el pueblo de Israel, ¿verdad? Imagínense un pueblo rebelde, solo problemas, solo fastidio. Yo quizá hubiera aceptado la oferta, ¿verdad? Que Dios me dijera, ¿quieres que te quite a estos y te dé un pueblo más grande? Amén, Señor, gloria a Dios. Y Él no. Él dijo, no, Señor, porque ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de Egipto para morir en el desierto. Él no estaba pensando en Él. Él estaba pensando en el Señor. Señor, tu prestigio, ¿dónde va a quedar? A mí me impresiona. Sin embargo, entró Moisés a la tierra prometida. No entró. Miren qué tremendo. Y entonces me impresionaba porque aquí en este pasaje viene el apóstol Pablo y les empieza a hablar y les habla de todo este caminar del pueblo de Israel en el desierto, de cómo fueron sacados de Egipto. Y les dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, dice. Porque acuérdense que leíamos el día domingo, que dice, el pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. Entonces la falta de conocimiento nos puede llevar a perdernos. Pero entonces dice acá, no quiero que ignoren, porque si ustedes ignoran, eso les puede afectar para perderse. Y dice que nuestros padres, todos estuvieron, dice, bajo la misma nube y todos pasaron por el mar. Ahora eso me impresionaba, porque muchas veces algunos pueden poner de excusa, ¿verdad? O decir, no, es que lo que pasa es que usted no ha pasado lo que yo he pasado, lo que pasa es que usted no le ha tocado vivir lo que me tocó vivir a mí. Buenas noches, bienvenidos. Pasen adelante, bienvenidos. Qué alegre. Sí. Bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches, pasen adelante. Con permiso. Y bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos. Qué alegre. Qué alegre. Bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Pero me impresionaba esto porque muchas veces alguien puede tomar de excusa, ¿verdad? Decir, no, es que él porque no vivió lo que yo viví. Pero a mí me impresiona que el pueblo de Israel todo vivió lo mismo que vivió Josué, lo mismo que vivió Caleb, lo mismo que vivieron Aarón, Moisés, lo que vivieron todos, dice. Y aquí sigue mencionando varias cosas, dice. En Moisés, dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, doble bautismo, como lo que habla ahora la Biblia, ¿verdad? Bautizados en agua, bautizados en espíritu. Y aún el Señor habla algo más porque dice bautizados en fuego, dice.
Pero dice, todos fueron bautizados por Moisés y todos comieron el mismo alimento espiritual. Otro ejemplo, Judas. Judas caminó con Jesús, vio los milagros, recibió las enseñanzas. Tal vez hubieron algunas cosas distintas como los de la transfiguración, ¿verdad? Que lograron vivir y tener otras experiencias. Pero el resto de discípulos o de apóstoles de Jesús, del Cordero, vivieron las mismas experiencias que Judas. Pero Judas tuvo una respuesta diferente. Porque en el Señor, bueno, no solo en el Señor, sino que Dios nos dio un libre albedrío por el cual nosotros decidimos y tomamos la decisión de hacer o no hacer las cosas. Muchas veces podríamos tener 1000 justificaciones. No, hoy sí tengo la justificación, Señor. Tú sabes que, por ejemplo, lo que dice Proverbios, ¿verdad? Mira, no tengo ahorita que comer, voy a ir a asaltar un banco. Pensemos, ¿verdad? Tendría la justificación. O robar, o matar, o tantas cosas más, o otros pecados. Pero Dios siempre da el libre albedrío para decidir y en el último momento decir, bueno, realmente yo tendría toda la justificación para hacer esto, aquello, para muchas cosas, pero tomo la decisión de hacer esto en Dios. Fíjense que muchas veces uno se encuentra con ese ¿cómo se llama? Con esa encrucijada de lo que uno quiere hacer y lo que uno debe hacer, lo que uno sabe que debe hacer. Fíjense que muchas veces, por ejemplo, con los trabajos, ¿verdad? Hay trabajos donde desesperan a la gente, los hostigan, y muchas veces la gente dice, no, es que ya no aguanto ese trabajo, quisiera renunciar, eso es lo que quiero. Pero luego se pone a pensar, como hacían unos memes de antes, ¿verdad? A veces quiero no sé qué, luego me acuerdo de no sé qué. ¿Se acuerdan de esos memes donde salía la rana René? Pero luego se acuerda que tiene que mantener a su familia, que tiene que hacer un montón de cosas. Y dice, bueno, no, aunque ya no aguante, voy a resistir y voy a seguir. Y igual nos pasa con el Señor, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, no, pero esto es lo que quiero, pero ¿qué es lo que debo hacer? Y sigue hablando acá y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, dice, y esto me impresionó mucho, porque dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. A mí me impresiona mucho eso, porque cabal tuvimos un pastor, y también hermano Eric también fue parte de este ministerio, que él hablaba de la figura que hay con las cosechas y la iglesia. Porque hemos hablado en otras ocasiones que hay niveles, ¿verdad? Hay diferentes niveles en la iglesia. Porque cuando habla de la buena semilla, dice, y una parte, dice, de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. ¡Ay, amén, gloria a Dios! Ya, por fin dio fruto una semilla. Pero luego en esa semilla que dio fruto, dice que una parte dio a 30. O sea, si fuera un examen de los nuestros, perdió el examen, ¿verdad? A 30 puntos lo perdió, pero ahí la toma como buena semilla. La otra a 60, dice. Ese sería en nuestras calificaciones aquel que ganó raspado, como decimos, ¿verdad? La penitas. Ganó el curso. Pero otra, dice, al 100 por 1. Y por eso es que otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? A veces decimos, esto de plano debe ser falso. Falso cristiano, falso maestro, falso pastor, falso apóstol, porque no se le ven los frutos. Y tal vez sí, pero está al 30, ¿verdad? O algunos otros, este ya va queriendo porque va al 60. Pero el apóstol Pablo habla, y a mí me impresiona, porque él dice
Yo, dice el apóstol Pablo, y por eso él es el que les habla aquí a esta iglesia, dice, yo, dice, de esta manera corro, dice. No como dando golpes al aire, ¿verdad? No como que, hola, ya vine a la iglesia, qué bueno, a ver, ¿y qué tal? Y comamos y refaccionemos, y qué bueno. Gloria a Dios por la coinonía, ¿verdad? Y qué bueno compartir. Pero él dice, yo, dice, por eso de esta manera corro, dice. Golpeo mi cuerpo, dice. Lo pongo en servidumbre, dice. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser descalificado. Yo siempre pensaba en eso porque, miren, realmente dice la Biblia, al que más se le da, más se le demanda, dice, ¿verdad? Y también dice, no os hagáis maestros, dice, muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación, así dice, ¿verdad, Manuel? Entonces eso habla que, y en otro pasaje dice, al que más se le da, más se le demanda, dice. Y por eso alguien podría responder, sí, yo por eso ahí de lejitos voy de vez en cuando, me acerco por ciertas fechas, porque para que no me demanden mucho. Pero entonces hay mayor demanda al que más se le da. Y entonces el apóstol Pablo dice, él golpea su cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga a ser descalificado. Y en otro pasaje habla y dice, prosigo a la meta al fin de alcanzar aquello para lo cual fui llamado. Entonces él sabía y hay otro pasaje bien lindo que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque el llamado se puede perder en el camino. Tal vez el don y el ministerio no se pierden. Y por eso a veces puede estar, por ejemplo, un profeta, pensemos, ahora que hemos estado hablando mucho del ministerio profético, y ya no está en la iglesia, ya no ejerce, pero de repente uno va y le habla, mira, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Y le empieza a fluir la unción, y empieza a hablar de parte de Dios, porque permanece, pero él ya no tiene el ministerio, ya no tiene su iglesia, y perdió el llamado. Entonces, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y por eso habla aquí el apóstol Pablo, y dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Entonces, en ese ejemplo de la cosecha, decía, primero vienen las primicias. Pero los que saben de esto de los cultivos y todo, dicen que las primicias son los mejores frutos, los más grandes, pero es una cantidad muy pequeña, dice, de la cosecha. No sé, yo no soy conocedor de esto de las cosechas, pero yo me imagino que es algo así como quizá el 5% de la cosecha o el 7%, no sé, de todo lo que va a venir en la cosecha principal. Y esos son los del 100 por 1 que hablan. Y esos son de los que dice, velad y orad, dice, para ser tenidos por dignos, dice, de escapar de las cosas que habrán de venir. Y otro ejemplo, otra figura que vemos es que de todas las iglesias de Apocalipsis, solo a una Dios le dice que la va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A todas las cuadras, como decimos nosotros, les llama la atención y las pone a que se arreglen. Mira, pero tengo contra ti tal cosa, arréglate. Mira, serás puesto en prueba 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Una vez le dice, yo le digo, ay Señor, gracias que no nos tocó ser esa iglesia. Digo, no quisiera ser esa iglesia, ¿verdad? Imagínense que le digan a uno. Pero luego llega a esta iglesia y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces ahí vemos nuevamente que hay bendiciones de Dios que están condicionadas a acciones que nosotros tomamos, como lo que hablábamos el día domingo de los actos proféticos, ¿verdad? Profeta, vengo aquí a consultarte si vamos a vencer a los enemigos. Toma aquellas flechas y golpéalas contra el suelo. ¿Por qué no le profetizó? ¿Por qué no se puso? A ver, déjame consultarle al Señor, ¿verdad? A ver, vamos a ver, Señor. Sí, ya tengo la respuesta. Así dice el Señor, vas a ver. No,
Dios muchas veces espera algo de nosotros para que nosotros alcancemos lo que Él nos prometió. No todo es por gracia. Hay algunas cosas que se obtienen por galardón. Por eso dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si su obra es mala, si sus obras son malas, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, les dice el Señor Jesús. Y alguien podría decir, ay, qué bueno que aquí vino Jesús, lleno de amor, porque es Dios de amor. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Se los pasa de una vez trayendo. Pero los quería sacudir para que ellos cambiaran sus obras. Y les dice, ¿y por qué sois hijos de vuestro padre, el diablo? Porque las obras de él hacéis. Miren qué tremendo. Entonces decía un pastor, nadie se salva por obras, pero las obras sí marcan quién somos. Y las obras sí cuentan para galardón, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice. Pero entonces, hoy lo estamos viendo nuevamente en la iglesia. Miren cómo se diezmaron las iglesias después de la pandemia. Después de que estaba la gente llena. ¿Y quién compartía? Creo que hermano Eric hablaba, ¿verdad? Que él esperaba que después de la pandemia volvieran toda la gente necesitada, ¿verdad? Ay, qué bueno, ya terminó. ¿Qué si no? Se fueron. Y ya no volvieron. Porque se tiene que cumplir lo que dice también la palabra, que no aparecerá el anticristo, dice. No aparecerá el hombre de iniquidad, sin que antes venga la apostasía, dice. Y luego se manifieste el hijo de pecado. Entonces, toda esta apostasía de devolver la fe, de decir, no, para ser cristiano, así como él, no, para que eso solo cargas le echan a uno, y empiezan a poner un montón de pretextos y cosas para apartarse del Señor, apartarse de la fe, y entonces decir, bueno, está bien, nos vemos después de la gran tribulación. Porque así dice la Biblia. Está Juan viendo toda la revelación del Apocalipsis. Y viene este ángel o este ser que también es una figura de Cristo por todo lo que describe de él, ¿verdad? Y le pregunta a Juan, ¿verdad? Y le dice, ¿y quiénes son estas multitudes? Dice, que suben de la gran tribulación. Ahora, otra vez, miren qué interesante, que los de las primicias siempre son menos, son pocos, y en la cosecha ahí viene toda la multitud. En la cosecha viene todo lo demás. Entonces Juan le dice, Señor, ¿por qué me preguntas a mí? Se los estoy parafraseando, ¿no? Si tú eres el que está trayendo la revelación, Señor, si tú lo sabes. Y entonces él le dice, estos son los que han subido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Iglesia, lavando sus ropas en la sangre del Cordero, siendo mártires en la gran tribulación. Y alguien puede decir, no, Señor, y no que por gracia, y no que ya te recibimos. No, pero en el otro pasaje que mencionábamos, dice, velad y orad, para que ese día no los sorprenda como ladrón. Quiere decir que a muchos los va a sorprender como ladrón. Y para que seáis tenidos por dignos, dice, de escapar de las cosas que han de venir sobre el mundo entero. Entonces muchos no van a ser tenidos por dignos. Y muchos van a ser sorprendidos como ladrón. Y por eso, y lo vemos también aquí con el pueblo de Israel. Qué triste, ¿verdad? Y miren, yo digo, esto a mí me impactó tanto, porque qué triste ser llamado por Dios para una promesa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y uno viviendo una vida sin abundancia. Cristo dice, yo deseo que seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y uno todo mal, ¿verdad? Y yo dice, y que abundando en todo, dice, en todo bien, tengamos, dice, para compartir con el necesitado. Y muchas veces uno es el necesitado, ¿verdad? Entonces, nos podría estar pasando lo del pueblo de Israel, que dice,
de la mayoría no se agradó el Señor. Y lo que viene después me impresiona más porque dice, y quedaron, dice, tendidos en el desierto. Otro ejemplo, la mujer de Lot. Porque Dios los rescató. Mandó una misión especial. Yo me imagino como esas películas de Misión Imposible, o esas de Salvando al Soldado Ryan, ¿verdad? Y cómo es incursionar tras las líneas enemigas, porque ahí era incursionar tras las líneas enemigas, ir a Sodoma y Gomorra. Miren nada más y nada menos lo que les quería hacer a los ángeles o a estos enviados que llegaron a Sodoma y Gomorra. Querían abusar sexualmente de ellos. Sácalos para que los conozcamos, dice. Y esa palabra que usa era tener relaciones sexuales con ellos. A eso se expusieron, pero Dios los envió, los rescató. Ahí van corriendo, saliendo de Sodoma y Gomorra. Y cuando ya van saliendo, Dios les dice, no volteen a ver atrás. Por eso en otro pasaje dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice, no es digno de mí, dice. Y ahí van caminando, pero la mujer de Lot viene y echa a ver para atrás. Vamos a ver qué está pasando. A ver si es cierto, porque no me dejaron sacar nada de que mis joyas, mis muebles, y qué más, yo no sé qué tanto habían ellos obtenido en este lugar, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, que estaba lleno de riquezas, que ese era uno de los atractivos, porque dice que él vio el valle lleno de prosperidad, ¿verdad? Y por eso caminó hacia ahí. Pero aún habiendo salido, habiendo sido rescatado, quedó en la mitad del camino. Como estos que salieron de Egipto, pero dice, quedaron tendidos en el desierto. Ahora, quiero ir finalizando hoy, porque nos ha avanzado el tiempo. Pero viene aquí el apóstol Pablo y va a rematar con algo. Y dice, estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. Va a empezar el apóstol Pablo a mencionar varias cosas interesantes, pero lo que más me llama la atención es que dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y este pastor que les cuento, también decía, él tenía un dicho, el doctor Otoniel Ríos Paredes. Él decía, cuando veas las barbas de tu vecino caer, decía, pon las tuyas en remojo, dice. Es un dicho popular, ¿verdad? Pero ese dicho es bien interesante porque dice que cuando nosotros veamos ejemplo en otros, nosotros alistémonos. Y aquí el apóstol Pablo dice, mira, ellos salieron. Dios les prometió la tierra que fluye leche y miel, pero ellos hicieron lo malo, no se alinearon a lo que Dios tenía y quedaron postrados en el desierto. No alcanzaron, no entraron, dice después en Hebreos, en el reposo de Dios. Habiendo sido llamados al reposo, no pudieron entrar en el reposo de Dios. Y dice, a fin, dice, de que no codiciemos lo malo. Ahí está lo primero, que el Señor viene y nos habla. En el libro de Proverbios, nosotros encontramos al escritor y dice, casi tropiezan mis pies, dice, al ver la prosperidad de los impíos, dice. Miren, muchas veces uno se sorprende, ¿verdad? Cuando ve a la gente mala. Dice, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? En la iglesia, aquel 7 suelas, charamilero, de lo peor, estafador, todo, y siempre sale bien librado, y siempre va ahí prosperando y engañando, y como dice, engañando y siendo engañados, dice la Biblia, ¿verdad? Pero entonces muchos podríamos llegar al punto, y a mí me ha pasado, no me voy a hacer como el apóstol Pablo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que muchas veces yo he dicho, ala Señor, pero es que aquellos malos y que no tienen temor tuyo y les va mejor. Y yo lo decía el otro día, como que la onda es mejor irse a lo malo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, porque no lo queremos. Pero entonces dice, no codiciamos lo malo, dice, como ellos codiciaron, porque ellos vieron
Y entró codicia en su corazón, como cuando David codició a Betsabé en la terraza de su palacio. Y la deseó y empezó a desear lo malo y lo malo hasta que ¡pac!, lo malo lo envolvió. Y sigue diciendo acá: no seáis pues idólatras, dice, como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo siguiente que habla es la idolatría. Pero miren, esta idolatría, lo hemos hablado, ¿verdad? Hay tantos ídolos que podemos tener en nuestro corazón, ¿verdad? A veces puede ser una persona, a veces puede ser también un ídolo, ¿verdad? O un objeto, o tantas cosas. Pero nos habla de que nadie ni nada ocupe el lugar de Dios en nosotros, ¿verdad? Sino que Él sea lo primero en nuestras vidas. Después, verso 8 dice: ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron 23,000 en un día, dice. Ahí habla de inmoralidad sexual, ¿verdad? Y de pecados sexuales. Pero también, hoy no sé por qué estoy recordando tanto a mi pastor, pero este pastor hablaba, ¿verdad? Y decía, hay 3 cosas que destruyen a las personas, dice: fama, dama y lana, decía él. Pero es cierto. Y decía él, el que no cae con una, cae con otra, decía. Si no es la dama, es la lana. Si no es la dama, es la fama, ¿verdad? Pero la cosa es que al final el enemigo sabe, como aquel pescador que sabe qué carnada poner en el anzuelo. Fíjense que a mí me impresiona eso, porque los que pescan, yo no pesco ni he pescado, pero he visto en las películas y series que el que pesca dice, este pez con una lombriz, este pez con una mosquita, este pez con un pedazo de pescado, cada pez tiene una carnada distinta, pero igual somos nosotros. Nosotros tenemos carnadas distintas, ¿verdad? Algunos la fama, algunos la ama y algunos la lana. Pero aquí habla de los pecados sexuales, ¿verdad? Aunque en el Antiguo Testamento también hace el Señor cuando le llama al pueblo de Israel adúltero, le llamó adúltero porque ellos habían levantado altares a otros dioses. Estaban levantando adoración a otro Dios. Ahora, verso 9. Ni provoquemos al Señor, dice, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Yo me recuerdo que en una oportunidad estaba en una discusión así acalorada con una persona que era cristiana. Y yo de alguna forma tenía un privilegio dentro de la iglesia que tal vez no era que tenía que tener algún respeto, ¿verdad? Consideración hacia mi persona, porque yo estaba en una posición de autoridad, si se pudiera llamar, o de cobertura arriba de esta persona. Y entonces yo decía, como siempre he dicho, Dios no quiere que nosotros idolatremos a los siervos de Dios. Dios nos guarde, ¿verdad? Pablo o Silas se rasgan sus vestiduras, ¿verdad? Y se echan tierra en la cabeza y dicen, no, nosotros somos humanos como ustedes. Pero en otro pasaje se dice el apóstol, dice, pero tengamos en alta estima, dice, a los que nos comparten la palabra. Y respeto, ¿verdad? Yo siempre he sido la idea de respetar a todo el mundo, ¿verdad? Hasta la persona más humilde y más sencilla. Y miren, cuando yo he tenido la oportunidad, estuve en varias empresas, desde el más alto ejecutivo y gerente hasta la persona más sencilla, respeto y educación y buen trato. Como dice el Señor, ¿verdad? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Pero estaba yo en esta discusión con esta persona, así acaloradamente, y en eso se me vino a mi mente. Y yo dije, ¿qué pasaría? Dije yo, si esta persona fuera así delante de Dios. Dios que es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. Y todo lo demás, Dios es lo máximo en todo. Pero ¿qué pasaría? Y entonces
yo me quedé por un momento pensando, yo dije, Señor, si yo fuera contigo, así todo abusivo, insolente y insultante, hablando así, no sé qué, que la gran y que no sé qué, y así con Dios, yo creo que Dios no se quedaría de brazos cruzados. Y aquí lo vemos en este versículo, porque dice, ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Entonces aquí está diciendo, miren, aquí les viene otro ejemplo para que tengan cuidado, ¿verdad? Estos se pusieron provocadores y se les olvidó que yo era Dios. Y entonces los tuve que destruir con las serpientes. A mí me recuerda como cuando el apóstol Pablo dice, al tal, dice, hemos entregado a Satanás para que destruya su cuerpo, que lo agarre y lo revuelque y muera. Incluso llega hasta la muerte, pero que su espíritu sea salvo. Verso 10. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Miren, no quedó impune tampoco. Es que a veces, por eso dice la Biblia, que no olvidemos que nuestro Dios es Dios de amor, dice. Pero también dice, es fuego consumidor. Es que nos pone el equilibrio para que entonces ese temor de Dios venga sobre nosotros. Ese temor de Dios es decir, Señor, yo quiero agradarte porque yo sé que no eres juguete de nadie, ¿verdad? Dios no es juguete de nadie. Como decíamos el otro día también aquí, no es trapo chuco, es un modismo chapín, es una expresión chapina, ¿va? Dice, es que lo agarraron de su trapito chuco, ¿cómo va? Aguanta todo ahí, lo revuelcan y todo lo vuelven a lavar. Dios no. Dios tiene un límite y pone un alto. Y entonces yo decía, y se lo dije en esa oportunidad a esa persona, yo le decía, si fuera con Dios que estás hablando, ¿qué pasaría? ¿Quedaría impune? ¿O habrían consecuencias de toda esa insolencia y de toda esa discusión? Habrían consecuencias. Verso 11, verso 12, 11, perdón, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, otra vez, ya vamos terminando el día de hoy, dice, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Verso 12, yo siempre pienso en este versículo y siempre lo pienso y lo repienso y le digo, Señor, ten misericordia de mi vida, porque dice, por tanto, dice, el que cree que está firme, dice esta versión de las Américas, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, como diciendo que todo el tiempo tenemos que andar con pies de plomo, ¿verdad? No decir, no, a mí no me pasa eso, si yo soy campeón, Superman, Superboy, la Mujer Maravilla, los Cuatro Fantásticos. No, somos personas, ¿verdad? Humanos, que podríamos caer. Entonces dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ahora, esto de las caídas es tremendo porque Sansón cayó y el Señor lo restauró. Sansón cayó y el Señor lo volvió a restaurar. Sansón volvió a caer y lo volvió a restaurar. Pero no sabemos en qué momento. Y decía un pastor, y eso es bien cierto, algunos tienen más cuerda que otros. ¿En qué momento Dios va a decir, ya no? Miren, yo siempre he dicho, yo tengo muy poca cuerda. Ay, Dios, a veces digo, otros hacen y deshacen y hacen un montón de cosas y Dios los va a ir restaurando y tiene misericordia. Yo a veces hago una y se me viene el armario encima, pero eso es misericordia de Dios, porque dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina, dice, y corrige. Dice, a ver, mi hijo, para allá no regreses, este es el camino correcto. Y luego dice, verso 13, ya son los últimos versículos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres,
Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y se los vuelve a repetir y vuelve a insistir en lo mismo. Porque ¿cuáles son nuestros dioses? O a los que nos ven a través de internet, ¿cuál es tu Dios? No, mi Dios es el Dios, el único, el del cielo. Pero cuando escudriñamos bien en nuestro corazón, podría haber por ahí algún otro ídolo de barro, ¿verdad?, que está ocupando el lugar de Dios. Vamos a finalizar en esta hora. Y al final, esta palabra, tan lindo el Señor que la deja, ¿verdad?, porque es una advertencia a nosotros. ¿Y saben cuál es la conclusión al final? Que la advertencia es para que nosotros al final sí alcancemos lo que Él nos prometió, ¿verdad? Como cuando uno corrige a un hijo, ¿verdad? Y le dice, bueno, ya te dije, si no te portas bien, no te voy a comprar tal cosa. Pero no le está diciendo que no se lo va a comprar. O sea, le está advirtiendo que corrija las cosas malas, que arregle, como le dice a todas las iglesias de Apocalipsis. Todas las iglesias de Apocalipsis les está corrigiendo cosas. Les dice, arregla esto, arregla lo otro, mira esto, mira aquello. ¿Pero para qué? Para que alcances lo que te prometí, porque en todas las iglesias de Apocalipsis después viene la promesa, ¿verdad? Dice, para que alcances esto, para que obtengas la corona de la vida, para que no quite tu candelero de su lugar, etcétera, etcétera. Entonces al final todo esto es porque Dios nos llamó y nos ha dado promesas y nos ha llamado a bendición, pero hay algo que lo ha estado deteniendo muchas veces. Y con esto quiero terminar con una frase que a mí me impresiona, que van los testigos, los 12 testigos, a reconocer la tierra, ¿verdad? Y regresan, sí, esa tierra es una tierra de abundancia, unas uvas gigantes, unos frutos, es una tierra de bendición. Lo que Dios prometió es verdad, pero hay gigantes que nosotros no podemos derrotar. Solamente Dios. A veces nos topamos con una pared donde nos topamos con unos imposibles, donde ya solamente Dios, nosotros no hay nada que podamos hacer. Pero a veces Dios nos lleva ahí para que nosotros reconozcamos y no nos sintamos autosuficientes, ¿verdad? No nos sintamos entonces. Pero entonces Josué y Caleb dicen algo que a mí me marca y me impresiona tanto. Dice, si Jehová, dice, se agradare de nosotros, dice, Él nos dará la tierra. Miren qué lindo. Pero entonces, ¿cuál sería lo contrario? Si no se agradare de nosotros, no nos dará la tierra, como le pasó a la mayoría de ellos, que quedaron postrados en el desierto. Vamos a orar en esta noche. Sí. Papito lindo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo de seguir estudiando, de seguir aprendiendo. Y porque tú dices que hablas a tiempo y fuera de tiempo. Sí, tú nos adviertes, Señor, porque nos amas. Gracias, y quieres que nosotros alcancemos la bendición. Ayúdanos, Señor, para no ser como la mujer de Lot. Para no ser como el pueblo de Israel que quedó postrado en el desierto, Señor. Para no ser, Señor, como Orfa que regresó, como todos aquellos, Señor, que aunque fueron llamados, al final no fueron escogidos para la bendición, porque la perdieron en el camino, Señor amado. Sabemos que muchas cosas son por misericordia y gracia inmerecida, pero otras, Señor, tú esperas que nosotros las alcancemos, que las conquistemos, como el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, Señor. Fue una conquista, papito lindo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ponemos cada petición en tus manos. Tú conoces la necesidad de cada uno, espiritual, material, emocional.
Envía tu provisión, Señor, para cada uno, conforme a tus riquezas en gloria, abundantemente, Señor amado. Te pedimos también por hermana Rosita, Pito, que tienes su consulta mañana, que tú obres en su vida, Señor, y te glorifiques, Señor, en ella, Padre Santo. Hoy venimos aquí convenidos, Señor, unidos, pidiendo por ella y también unidos, Señor. Te pedimos por cada petición, Señor, por la petición que cada uno tiene en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Creo que a Cristo merece un aplauso. Amén, amén.